El degollado de la Noria es una de mis leyendas favoritas y hoy la he regrabado para ustedes, ya que tengo un mejor equipo de audio y el sonido es increíble. Espero que les guste. Es curioso ver que los pobladores de aquel lugar se persignan antes de contar la historia del degollado de la Noria, cada vez que se les pide que lo hagan, pero existe cierta particularidad en la forma en que la narraba la señora María. Ella recuerda claramente lo sucedido. En aquel tiempo no tenía más de 10 años de edad. Su madre la había enviado a la Noria, a Arboleda, con una de sus tías, para que le ayudara con el negocio, el cual consistía en limpiar las casas, ya que la tía era una persona mayor y ya no podía hacer bien sus labores. María sabía muy bien que su tía ya estaba muy grande y pronto podía fallecer. Sin embargo, la niña no se llevaba bien con su primo, ya que le reprochaba el hecho de que no se preocupara por la salud de su tía, sino que únicamente le preocupaba el terreno que ella poseía, aunque ese sentimiento era correspondido de la misma manera por el primo. Esa noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien presumía de tener un carácter fuerte, por lo que no dudó ni un momento en correrlo, por lo menos hasta que se le bajara la borrachera. Este, enfurecido, le gritó: «Como que ya es hora de que dejes este mundo, ¿no?» Con estas terribles palabras se marchó el primo tambaleándose de borracho. Al llegar la mañana, María salió como de costumbre por las tortillas. Ahí fue donde se topó con un grupo de personas que, asustadas, afirmaban que había pasado la carreta de la parca aquella noche. La pequeña se acercó a ellos para poder escuchar mejor lo que decían. Se trataba de una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. Al instante pensó en su tía y de un salto corrió hasta su casa. Al regresar la encontró en su recámara. Como siempre, le pidió disculpas por no haber llevado las tortillas y le explicó lo que había escuchado. Y ella le confesó que todas eran unas viejas gallinas que se espantaban hasta de su sombra, que no creyera en semejantes cuentos, porque no dejaban nada bueno. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, reclamando el por qué lo había corrido si finalmente lo iría a buscar. La tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, y cuanto menos le estaba gritando por los montes, como afirmaba el muchacho, quien sin creerle volvió a salirse de su casa, solo que esta vez azotando la reja. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, en la tienda se topó a las mismas señoras del día anterior, y de nuevo decían haber escuchado la carreta de la parca rondando. Una de ellas dijo que la había visto dirigirse a la casa del huerto, a lo que otra de ellas contestó que por nada del mundo se deben asomar cuando ande la carreta vagando, pues te podía confundir con la persona que anda buscando, y que cuando se da cuenta de que no lo eres, se enoja partiendo el cuello con la guadaña. Estas palabras lograron inquietar demasiado a María, quien regresó muy pálida a casa, recordando las palabras de aquellas señoras, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo. A todo esto le sumó la versión de su primo, quien aseguraba que su tía le había estado llamando. Fue entonces cuando María se armó de valor y caminó rumbo a la casa del huerto, donde dormía el primo. Al llegar estaba tendido en la hamaca. Le habló despacio, no fuera que se enojara y se quedara sin decirle nada. Se despertó enojado y le dijo que se largara. Ella le pidió que la escuchara, que lo que había oído esa noche había sido a la parca y que si se le ocurría asomarse ya no iba a durar otro día más. Pero el primo soltó una carcajada y la corrió sin más ni más. Esa misma noche su primo tomó de los cabellos a María, quien ya estaba dormida, advirtiéndole que ya no lo fuera a molestar, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña,
pero todo fue inútil. Cayó sin más al piso. El primo salió corriendo creyendo que ella había fallecido, pero no era así. María se cercioró de que su tía estuviera bien. Así pasaron otros días, sin que supiera nada del primo. Pero una tarde volvió con un genio de los 1000 demonios, alegando lo mismo, alegando que una de las dos había estado llamando a la puerta toda la noche. Y la tía, muy seria, le dijo que no podía hacer otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones. Y desesperado gritó que no iba a creer esas cosas de que fue el diablo o la parca a llamarlo a la puerta. La tía le rogó que por nada del mundo fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, más necio, le advirtió que si volvían a llamarlo, no sabría cómo reaccionar. No pudieron hacer nada para detenerlo. Esa noche, un grito horrible rompió el silencio de la noria. Los perros aullaban, y el viento azotaba puertas y ventanas. Todo el pueblo se despertó ante aquel desgarrador grito que provenía de la huerta. La tía alarmada le pidió a María que fuera por un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varios vecinos, se encaminaron hacia el huerto. Dicen que lo encontraron en el portal de la puerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían qué había ocurrido y no les quedó más remedio que rogar por el alma del joven, para que descansara y no deambulara por el huerto, debido al trágico fin que había tenido. Actualmente dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, los galopes de caballos se escuchan junto con el rechinar de llantas de una vieja carreta, y que desde el huerto se escucha un grito que horroriza a los pobladores, quienes se aseguran de cerrar puertas y ventanas, ya que se trata del alma atormentada del primo, que con horror se topa cara a cara con la muerte. Una noche en el cementerio. Leyenda colonial. Allá por el siglo XVIII, en lo que ahora forma la esquina de las calles de Santa María y Pedro Moreno, estaba ubicada la taberna de El Ciervo de Oro, famosa por ser lugar de reunión de ladrones y truhanes. Jamás ningún alguacil o justicia se atrevió a entrar, pues temían ser acuchillados. Entre aquella taberna de pillos, destacaba un tal Pedro Santibáñez, de quien nadie conocía su procedencia, pero se sabía que siempre llevaba la cartera llena de oro. Este hombre era déspota y agresivo, y muy a menudo, con tal de hacer alarde de su oro, pagaba las cuentas del vino que todos los pillos consumían. Los hombres bebían remojándose el gaznate a costa de aquel tipo. Una noche, mientras Pedro Santibáñez estaba en la taberna completamente ebrio, invitó a 5 pillos para que fueran a su casa a seguir bebiendo. Aquellos ebrios y audaces sujetos atravesaron el cementerio que se localizaba en lo que hoy se conoce como el Panteón de San Fernando. Caminaban dando traspiés sobre las tumbas y túmulos aún frescos, y así, irrespetuosamente, se internaron en el camposanto, hasta llegar a la casa de aquel Pedro Santibáñez, quien sacó naipes y trató de que sus amigos ocasionales pasaran una alegre velada. No bien había pasado un rato cuando se escucharon algunos ruidos extraños que se colocaron por la ventana que miraban al cementerio. Atemorizado, uno de los hombres pidió a Pedro que la cerrara, pero Pedro rió irónicamente, mostrando un cierto brillo maléfico en la mirada, y respondió que no lo haría, ya que esa ventana siempre permanecía abierta porque él disfrutaba cuando observaba a los difuntos y le gustaba escuchar sus gemidos lastimeros. Los pillos, después de escuchar sus morbosas palabras, se llenaron de espanto. Prefirieron dejarlo solo y salieron apresuradamente de su casa. Aquella noche, después de que los acompañantes de Pedro se marcharon, durmió como un lirón. Al día siguiente se le vio espiando un sepelio a través de la ventana. Normalmente desde ahí siempre observaba los funerales y de antemano sabía quiénes serían sepultados. Conocía su jerarquía y sobre todo las joyas con las que serían enterrados.
Y precisamente ese día, don Gavino Ordóñez, hombre de gran fortuna, sería enterrado portando sus valiosas joyas. Sí, en efecto, Pedro Santibáñez era un profanador de tumbas sin ningún respeto ni temor. Cuando el sepelio terminó, Pedro esperó a que anocheciera para así poder saquear el ataúd y apoderarse de las joyas del difunto, y hasta de las ricas vestiduras con que había sido sepultado. Pedro Santibáñez jamás sintió remordimiento alguno por las profanaciones que hizo. Como es sabido, en el siglo XVIII, el Santo Oficio persiguió brujas, hechiceros y a toda persona de quien se sospechara tuviera algún pacto con el diablo. Y entonces sucedió que en la casa contigua, a donde vivía Pedro Santibáñez, habitaba una mujer cuya reputación la marcaba como bruja. Su fama llegó hasta los oidores y ejecutores del Santo Oficio, quienes un día llegaron a la sombría casa para apresar a la sospechosa mujer. Dentro de la casa se encontraba la bruja y su hija. Ambas se sobresaltaron al escuchar aquellos gritos y golpes en la puerta. La madre comentó: «Son esos malditos que vienen por mí. Sé bien que van a llevarme». La hija, con lágrimas en los ojos, dijo que jamás permitiría que se llevaran a su madre, ya que de hacerlo, la matarían. Pero la bruja le dijo que pusiera atención a sus palabras, ya que de eso dependería que después de fallecida pudiera revivir. Entonces le dijo: «Te hago entrega de este amuleto de hechicería. Cuando me entierren, lo colocarás sobre mi pecho, y por ningún motivo permitas que me metan en un ataúd. Solo habrás de amortajar mi cuerpo. Con este amuleto recobraré mi poder y forma humana». Entonces los integrantes del Santo Tribunal entraron a la casa y se la llevaron presa. La bruja fue juzgada y declarada culpable de hechicería y culto al demonio. Su condena fue la horca. Estando ya en la plaza principal, la subieron al cadalso para cumplir la sentencia, mientras toda la gente gritaba: «¡Muere! ¡Muere, bruja maldita! ¡Deberían quemarte viva! ¡Mujer de Satanás!». Concluida la ceremonia, Fray Gómez Oastegui entregó a la hija de la bruja el cuerpo de su madre y le preguntó si tenía el ataúd. Ella contestó que la última voluntad de su madre había sido que la enterraran solamente envuelta con una mortaja. Entonces la bruja fue llevada al cementerio. Esa misma tarde, por disposición del Santo Oficio y gracias a la intervención del fraile, el cadáver amortajado de la bruja fue enterrado en el camposanto, lo más lejos posible de las demás tumbas. Mientras tanto, Pedro Santibáñez observaba desde la ventana de su casa a la desconsolada hija hincada ante la tumba de su madre, y al único enterrador que se conmiseró de ella, y entonces confirmó que se trataba del sepelio de la bruja que habían ahorcado esa mañana. Antes de que la bruja fuera enterrada, su hija se acercó al cadáver y le colocó sobre el pecho aquel amuleto que brillaba esplendorosamente. Cuando Pedro vio destellar aquella joya, su codicia creció y pensó en la conveniencia de que aquel cadáver hubiera sido enterrado sin ataúd, ya que eso facilitaría sus maléficos planes. Tan pronto anocheció, Pedro llegó al panteón y comenzó a cavar. Cuando el cadáver quedó al descubierto, lo alumbró con un farol y buscó la hermosa joya entre la mortaja. Al tenerla en sus manos, se apresuró a cubrir la tumba y después se alejó llevándose consigo el misterioso amuleto, y ya en su casa, lo metió dentro del cofre donde solía guardar el producto de sus macabras rapiñas. La joya sería vendida pasados 2 días. A la noche siguiente, Pedro Santibáñez fue a celebrar su fechoría en la taberna del Ciervo de Oro. Y cuando estuvo borracho, nuevamente invitó a los pillos para que fueran a su casa. Los truhanes de ninguna forma aceptaron, ya que habían tenido suficiente con la desagradable experiencia que vivieron días antes. Pedro se encogió de hombros y salió de la taberna poco antes de la medianoche. Mientras caminaba rumbo a su casa, pensó en la conveniencia de estar solo esa noche, ya que al día siguiente debería estar bien despierto para vender la joya. Cuando dieron las 12 de la noche,
Pedro creyó escuchar algo así como un gemido plañidero que arrastraba el viento y que le decía: «Pedro, Pedro». El aterrador lamento venía directamente del panteón. Palideció y su corazón latió más fuerte. Encendió una vela, se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, desde donde siempre se deleitaba viendo las luces, siluetas y sombras del panteón, pero no había nada. Así pasaron algunos segundos hasta que de pronto creyó ver formas difusas, etéreas, revoloteando sobre las tumbas, pero no les dio importancia, pensando que solamente eran figuraciones suyas. Regresó a su cama imaginando la fortuna que obtendría después de vender la joya, pero no bien había puesto la cabeza sobre la almohada, cuando nuevamente escuchó un ruido que ahora provenía de la puerta. Escuchó como si alguien la hubiera abierto, y de pronto sintió unos pasos muy cerca de él, que se arrastraban en dirección a su alcoba. «Ahora sí no cabe duda», murmuró nervioso. Alguien se estaba acercando. En ese preciso momento una ráfaga de viento helado apagó la vela, y el pillo quedó sumergido en las sombras. Preguntó con cierto temor: «¿Quién anda ahí? ¿Quién ha apagado la vela?». Pero nadie le contestó. Entonces le pareció descubrir algo entre las penumbras. Su sorpresa fue enorme cuando frente a él se materializó una horrible criatura. Sí, en efecto, era una fantasmal presencia que con voz de ultratumba preguntó: «Pedro, dime en dónde tienes mi amuleto». Lleno de pavor preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué deseas?». Pero cuando la descarnada figura se le acercó más, Pedro descubrió horrorizado al fantasma de la hechicera, y temiendo por su vida gritó: «¡Retírate, bruja maldita! ¡Tú estás muerta! ¡Estás muerta!». Pero aquella imagen espectral seguía reclamando su amuleto. «Es mejor que me lo entregues ahora», exclamó la bruja. «Tú eres el culpable de mi penar, pues si no me hubiera robado el amuleto, yo estaría viva ahora». Pedro le gritó que se marchara, que se alejara de él, pero el fantasma nuevamente exigió su amuleto y juró que si no se lo entregaba, sufriría un terrible castigo. Como Pedro no contestó, el fantasma comenzó a buscar su amuleto y de pronto descubrió el cofre donde estaba guardado. Lo abrió y exclamó: «¡Maldito seas! ¡Con que aquí lo tenías escondido!». Pedro enfureció como loco y gritó que no se lo podría quitar, pero aquel espantoso espectro tomó el amuleto con sus descarnadas y sarmentosas manos, lo colocó sobre su huesudo y repulsivo pecho, y en ese momento se desencadenaron 1000 demonios. La leyenda cuenta que el profanador de tumbas no sabía si soñaba o se estaba volviendo loco, pero en su delirio gritaba: «¡No! ¡No, aléjate! ¡Solo eres un fantasma! ¡Márchate! ¡Tú no eres real! ¡No puedes serlo! ¡Yo mismo vi cómo te ahorcaron y te enterraron!». Entonces intentó arrebatarle el amuleto a la bruja, al tiempo que desesperado gritaba que ella no necesitaba de esa joya en el otro mundo. Los ojos de la bruja brillaron con destellos de espanto. Sus descarnadas mandíbulas se abrían con una amenazante mueca horrible para defender su preciado amuleto, y en cuanto lo tuvo seguro, extendió las manos hacia el profanador y con sus largas y afiladas uñas llenas de tierra de tumba, lo arañó sádicamente, produciéndole dolorosas y profundas heridas en el rostro. Después lo tomó por el cuello mientras Pedro inútilmente luchaba contra aquella poderosa fuerza sobrenatural. En vano fueron sus intentos por salvarse, ya que irremediablemente cayó sin vida. Entonces el espectro arrastró el cadáver del infeliz delincuente y lo llevó hasta la entrada del panteón.
A la mañana siguiente, un caballero encontró el cuerpo de Pedro totalmente desfigurado y corrió en busca de la autoridad para solicitar ayuda. Momentos después, al lugar de los hechos, llegaron los representantes de la justicia y Fray Escoto, que preguntó a los soldados si sabían quién era ese hombre y qué oficio tuvo en vida. Uno de los soldados respondió que su nombre era Pedro Santibáñez y que vivía en su casa cerca del cementerio, y agregó que algunas personas sospechaban que se dedicaba a profanar tumbas. Fray Escoto también tuvo sus sospechas, al recordar que apenas 2 días una hechicera había sido ahorcada y sepultada, precisamente en una fosa cerca de la casa del difunto. El suspicaz soldado respondió que quizá existía una relación entre la bruja y el difunto. Entonces los soldados y Fray Escoto llegaron a la tumba de la bruja y vieron que la tierra de la sepultura había sido removida. Entonces confirmaron sus sospechas acerca de que Pedro Santibáñez sí fue en vida un profanador de tumbas, pero aún así se preguntaron qué fue lo que Pedro hubiera podido robarle a aquella humilde mujer enterrada tan solo con una mortaja. Fray Escoto respondió que no lo sabía, pero creía que el asunto tenía una conexión demoníaca. La autoridad sacó el cuerpo de la hechicera y lo quemó ahí mismo. Sus cenizas se esparcieron al viento. El cadáver de Pedro Santibáñez, el profanador de tumbas, fue sepultado previo exorcismo de los religiosos. Pero en las versiones escritas de esta leyenda, se asienta que durante muchos años y pese a las intervenciones de la iglesia, desde aquella noche vagaron 2 seres por demás pavorosos, que iban y venían de la casa del profanador de tumbas al panteón, sembrando horror entre la gente que mencionó que aquellos espectros era el de la hechicera y el de un hombre que quienes tuvieron la desgracia de ver comentaron de su parecido con aquel Pedro Santibáñez, que siempre acudía a la taberna del Ciervo de Oro. ¿Qué cosas tan extrañas sucedían en aquel entonces? Hechos que ni la misma ciencia ha podido descifrar.